La influencia hipnótica es una forma de lo que antes se llamaba mesmerismo, nombre que se le dio en honor de su descubridor, Frederick Anton Mesmer, que practicó esta forma de influencia mental durante la segunda mitad del siglo XVIII. Sin embargo, la fuerza y su uso eran conocidos por los antiguos siglos, antes de la época de Mesmer, quien se limitó a redescubrirla. Mesmer enseñaba que el poder se basaba en la presencia de un extraño fluido universal, que lo impregnaba todo, y que tenía un efecto peculiar sobre los nervios y el cerebro de las personas. Tanto él como sus seguidores creían que era necesario dormir profundamente a los sujetos antes de poder influir en ellos. Pero ambas ideas han dado paso a las nuevas teorías sobre el tema, que sostienen ahora los investigadores y estudiosos de la materia. Ahora se sabe que el fluido magnético en el que creían Mesmer y sus seguidores no es otra cosa que las corrientes de ondas del pensamiento que emanan de la mente del operador. Y también se sabe que la condición de sueño profundo no es necesaria para que la voluntad del sujeto se someta a la del operador. También se sabe ahora que los nervios de los brazos y los dedos ofrecen un conductor altamente sensible para las corrientes mentales que pueden ser impulsadas a través de ellos, a la mente del sujeto o a sus nervios y músculos. Este hecho se explica por el conocido hecho científico de que el material del que están compuestos los nervios es casi idéntico al del cerebro. Tal es así que puede hablarse del sistema nervioso como una continuación del cerebro mismo. También se sabe ahora que el ojo tiene la peculiar propiedad de transmitir las corrientes mentales a lo largo de los rayos de luz que entran en él y de ahí a los ojos de la otra persona. Este hecho explica el fenómeno de la influencia hipnótica, tal como lo conoce hoy la ciencia. La cuestión de la sugestión también tiene relación con el tema, como veremos más adelante. Los operadores modernos generalmente no producen la condición de sueño profundo, salvo en los casos en que se desea producir alguna forma de fenómenos psíquicos, aparte del tema de la influencia mental. Es decir, en el que son simplemente inducir la condición hipnótica profunda, con el fin de obtener el sujeto en una condición psíquica, en la que los fenómenos mencionados pueden ser manifestados o exhibidos. No vamos a entrar en esta fase del tema en este libro, ya que está fuera del tema inmediato. El investigador hipnótico moderno se limita a inducir un estado pasivo en la mente, los nervios o los músculos del sujeto, suficiente para reducir los poderes de resistencia. Luego da sus órdenes o sugestiones verbales, acompañadas de una proyección de sus ondas del pensamiento en la mente del sujeto. Con el fin de ilustrar el tema, le daremos algunos experimentos que pueden ser fácilmente realizados por cualquier persona que manifiesta el poder de concentración y el pensamiento de proyección. Por supuesto, hay una gran diferencia en los grados de impresionabilidad de diferentes personas a la influencia hipnótica, es decir, la diferencia en los grados de resistencia. Algunas personas opondrán una fuerte resistencia, mientras que otras opondrán una resistencia muy débil, que será fácilmente vencida por la voluntad del operador. En los siguientes experimentos, será mejor que empiece por conseguir una persona que esté perfectamente dispuesta al experimento y que no oponga resistencia, sino que esté dispuesta a volverse pasiva. Es decir, una persona que le sea simpática y que esté interesada en el experimento. Comience por hacer que la persona se ponga enfrente de usted. A continuación, haga pases de barrido delante de la persona, de la cabeza a los pies. Luego haga unas pasadas frente a la cara del sujeto y después a lo largo de sus brazos. Luego agárrele las manos y sujételas un rato, mirándole directamente a los ojos. Haz todas las pasadas hacia abajo. Evita la frivolidad o la risa y mantén una expresión y un estado de ánimo serios. A continuación, de pie frente al sujeto, dígale que retire su voluntad de las piernas y que permanezca perfectamente pasivo y relajado. Después, mirándole fijamente a los ojos, dile: «Ahora voy a atraerte hacia mí a través de mi poder mental y sentirás que caes hacia mí, pero no te resistas y déjate venir, porque te atraparé, no tengas miedo. Ahora ven, ahora vienes, eso es», etc. Usted encontrará que él comenzará a balancearse hacia usted, y en un momento o dos caerá adelante en sus brazos. No es necesario decir que usted debe concentrar su mente firmemente
en la idea de que él caiga hacia adelante, usando su voluntad firmemente para ese efecto. Le ayudará si mantiene sus manos a ambos lados de su cabeza, pero justo delante de él, aunque sin tocarlo, y luego retire sus manos hacia usted, diciendo al mismo tiempo, «Ven, ven, ya vienes», etc. Colocarse detrás del sujeto y atraerlo hacia atrás puede invertir este experimento. Asegúrese de cogerle en brazos cuando falle y así protegerle de una caída al suelo. De igual manera, puede sujetarle las manos juntas, diciéndole que no puede separarlas. O puedes hacer que empiece a girar las manos y luego ordenarle que no las detenga. También puedes hacer que te siga por toda la habitación, siguiendo el dedo que le has apuntado a la nariz. O puede hacerle experimentar una sensación de calor y dolor, tocándole la mano con el dedo y diciéndole que está caliente. Todos los experimentos sencillos conocidos pueden realizarse con éxito en un gran porcentaje de personas, siempre de esta manera, siguiendo las instrucciones generales anteriores. No vamos a entrar en detalles acerca de los experimentos superiores de hipnotismo, ya que eso forma un tema especial por sí mismo. Damos los experimentos anteriores simplemente con el propósito de mostrar que el fenómeno de la influencia hipnótica no requiere ninguna teoría fluido magnético. Es todo explicable sobre la hipótesis de la influencia mental por medio de ondas de pensamiento y la inducción mental. En los experimentos anteriores, asegúrese de quitar la influencia después, haciendo pases hacia arriba y deseando que la influencia termine. No descuide esto. En sus experimentos, si usted quiere emprenderlos, rápidamente descubrirá el poder de su ojo sobre las otras personas. Podrá casi sentir la fuerza que pasa de su mirada a la de ellos. Y lo mismo ocurre en el caso de los pases y las caricias de las manos. Sentirás las ondas vibratorias que fluyen de tus manos a su sistema nervioso. Es maravilloso el poder que se despierta en una persona después de realizar algunos experimentos en este sentido. Aquellos que deseen profundizar en el tema se refieren a un próximo libro de esta serie que se publicará en breve y que se llamará El Nuevo Hipnotismo. En él se darán instrucciones completas en los fenómenos superiores, con todo detalle. Y ahora una palabra de advertencia. Cuidado con las personas que siempre están poniendo sus manos sobre usted con palmaditas y caricias o que desean tomar sus manos mucho tiempo. Muchas personas hacen esto por la fuerza de la costumbre e inocentemente, pero otras lo hacen con la intención de producir una forma leve de influencia hipnótica sobre usted. Si usted se encuentra con tales personas y ves que están intentando algo de este tipo, puede contrarrestar su influencia, enviándoles una fuerte corriente de pensamiento, como se indica en nuestro último capítulo, enviándoles el pensamiento de «No puedes afectarme, soy demasiado fuerte para ti, y no puedes jugar tus trucos conmigo». Es un buen plan practicar esta fuerza contrarrestante cuando usted está estrechando la mano de una persona magnética que parece afectar a la gente. Pronto serás capaz de distinguir a estas personas por una cierta fuerza en ellas y una expresión peculiar en sus ojos, al mismo tiempo que usas tu voluntad protectora sobre ellas. Advierte a las chicas jóvenes que no permitan que los hombres usen sus manos con demasiada libertad para acariciarlas, y un consejo a los hombres jóvenes de tu familia no estaría fuera de lugar a este respecto. Hay muchos casos de atracción sexual que conducen a resultados muy deplorables, derivados de un uso consciente o inconsciente de esta sencilla forma de influencia hipnótica. El peligro radica en el hecho de que hace a uno pasivo a otras influencias y es más fácilmente llevado a la tentación y a ceder a los deseos o la voluntad de la otra persona. Una palabra a los sabios debería ser suficiente. El uso de este poder para fines inmorales es un crimen terrible y trae sobre el usuario resultados deplorables que todos los ocultistas conocen y enseñan. Todos deben aprender a resistir tales influencias cuando se ejercen sobre ellos. Hombre prevenido vale por dos. Capítulo 8. Influencia a distancia. En los dos capítulos precedentes, hemos invitado a considerar la manifestación de la influencia mental, cuando el usuario o proyector de la fuerza estaba en contacto real con la persona o personas sobre las que pretendía influir. En este capítulo, y en el que le sigue inmediatamente, pasaremos a considerar la manifestación de la influencia,
cuando las personas afectadas están alejadas en el espacio de la persona que utiliza la influencia. El público común y corriente está familiarizado de una manera general con los fenómenos del hipnotismo y, en menor grado, con los fenómenos de la fascinación, en sus formas más comunes de magnetismo personal, etc. Pero en lo que se refiere a la utilización de la influencia a distancia, la gente es más o menos escéptica, debido a la falta de conocimiento del tema. Sin embargo, cada día se conocen nuevos hechos y casos de tal influencia, y la enseñanza de diversos cultos en este sentido está despertando un nuevo interés por el tema y el deseo de aprender algo sobre las leyes y principios que lo rigen. Por extraño que pueda parecer a primera vista, los principios que subyacen a la influencia mental a distancia son precisamente los mismos que subyacen al uso de la influencia, cuando las personas están en presencia la una de la otra. Es suficiente con pensar un poco para darse cuenta de ello. En el caso de la influencia presente, las corrientes mentales fluyen a través de un espacio intermedio entre las dos mentes, pues hay un espacio fuera de las dos mentes para ser atravesado por las corrientes. Y un momento de reflexión le mostrará que la diferencia entre la influencia presente y la influencia distante es simplemente una cuestión de grado, un poco más o un poco menos de espacio, que las corrientes deben atravesar. ¿Lo veis claramente? Pues bien, siendo esto así, se deduce que los métodos utilizados deben ser idénticos. Por supuesto, en el caso de la influencia personal, se añade el efecto de la voz, de los modales, de los métodos sugestivos, de la mirada, etc., que facilitan la obtención del resultado y hacen que la condición de rapport se establezca más fácilmente. Pero con esta excepción, los métodos son idénticos, e incluso las ventajas derivadas de la excepción mencionada pueden ser duplicadas por la práctica y el desarrollo, en el caso de la influencia a distancia. Hay una serie de métodos dados por las autoridades en este asunto de la influencia a distancia, pero todos ellos se basan en los mismos principios mencionados en los capítulos anteriores de este libro, es decir, vibraciones, ondas de pensamiento, inducción mental, concentración e imagen mental. En estas palabras, usted tiene la clave para el tema. El resto es todo una cuestión de práctica, desarrollo y la variación. Uno de los métodos más elementales, y sin embargo, uno de los más eficaces conocidos por los ocultistas, es el de crear una imagen mental de la persona tratada, porque ese es el término común entre los escritores modernos sobre el tema, en el sentido de imaginar que está sentada en una silla frente a la persona que la trata a distancia. El tratante procede a dar ambas órdenes verbales y al mismo tiempo dirige ondas del pensamiento hacia la persona imaginaria sentada ante él. Este proceso establece una condición psíquica entre el tratante y la persona real, aunque esta última pueda estar alejada del tratante por muchos kilómetros de espacio. Este era el método que utilizaban los antiguos magos y hacedores de prodigios y siempre ha sido el favorito entre las personas que persiguen estos experimentos y de los deseosos de influir mentalmente en otros a distancia. Una variación de lo anterior, muy común en otros tiempos, consistía en moldear una figura de arcilla o cera, llamándola por el nombre de la persona tratada, e identificándola en la mente y la imaginación con la otra persona. También se observa una variación en los casos en que se utiliza de este modo una fotografía, un mechón de pelo, una prenda de vestir, etc., como nexo psíquico de unión entre las dos personas. Los practicantes de la magia negra, de la brujería y de sus nefastas perversiones de la influencia mental parecían preferir estos métodos, aunque por el contrario son utilizados hoy con los mejores resultados por muchos, para dar tratamientos beneficiosos a pacientes ausentes, amigos y otras personas cuyo bienestar se desea. El único efecto que tiene la imagen mental de la persona, o el cuadro, etc., es el hecho de que por estos medios se establece un vínculo de conexión psíquica, a lo largo del cual las ondas del pensamiento viajan más fácilmente. En las formas de tratamiento mencionadas, el tratante trata la imagen mental, la fotografía, etc., exactamente como lo haría si la persona estuviera realmente presente. Olvida por el momento que la persona puede estar a cientos de kilómetros de distancia y concentra su influencia en la imagen o fotografía, porque esta última
es realmente el punto de partida de la cadena psíquica que conduce directamente a la persona. El tratante envía sus ondas del pensamiento hacia el objeto y en algunos casos realmente habla, aunque mentalmente, con la persona por medio del médium mencionado. Puede dar órdenes, argumentos, protestar, persuadir, etc., como si la persona estuviera realmente presente. En resumen, actúa como si la persona estuviera sentada ante él, despierta y receptiva a su influencia. Otra forma, empleada por algunos, consiste en comenzar a lanzar ondas mentales hacia la otra persona, formando en la imaginación un cable psíquico que se alarga gradualmente y que está compuesto de vibraciones mentales. Los que practican esta forma afirman que cuando el cable psíquico se proyecta lo suficientemente lejos y viaja a una velocidad increíble y entra en contacto con la mente de la otra persona, el tratante siente de inmediato que el contacto se ha establecido por un peculiar choque débil, similar al de una corriente galvánica muy leve. Entonces, el tratante procede a enviar sus corrientes de pensamiento a lo largo del cable psíquico de la misma manera que si la persona estuviera realmente en su presencia, como se describe bajo el título de fascinación, en un capítulo anterior. Y de hecho, tales tratamientos y los otros mencionados en este capítulo son real y prácticamente fascinación a distancia. Otra forma de tratamiento a distancia consiste en formar un tubo astral, mencionado en otros libros de esta serie. El tubo astral se coloca de una manera similar al cable psíquico y se proyecta hacia la persona que se desea influenciar. Se forma en la imaginación como un anillo vórtice, semejante al pequeño anillo de humo que expulsa el fumador de puros, solo que más grande, de unos 15 centímetros a 30 centímetros de ancho. O mejor aún, como el anillo de humo que expulsa la chimenea de una locomotora, cuando empieza a resoplar con rapidez. Este anillo vórtice se ve entonces en la imaginación, por el uso de la voluntad, alargarse en forma de un tubo que se extiende rápidamente y viaja hacia la persona tratada de una manera idéntica a la del alambre psíquico. Este tubo es conocido por los ocultistas como el tubo astral y se emplea en diversas formas de fenómenos ocultos y psíquicos, tales como la clarividencia y otras formas de psicomancia. Así se describe por nosotros en nuestro volumen de esta serie, titulado con ese mismo nombre. Los que siguen este método de influencia a distancia informan que reconocen la finalización del tubo por una sensación de parada y un sentimiento de informe que se ha establecido entre ellos y la otra persona. En algunos casos, informan que son capaces de ver débilmente la figura de la otra persona en miniatura, en el otro extremo del tubo, pero esto es, sin duda, debido a la manifestación repentina de un poder psicomántico latente. Una vez establecido el tubo, se procede al tratamiento, como si se estuviera en presencia real de la persona tratada. En muchos aspectos, los métodos del cable psíquico y del tubo astral son similares, y una afirmación relativa a uno es generalmente cierta para el otro. Hay otros dos métodos, utilizados frecuentemente en la influencia a distancia, que describiremos brevemente a continuación. El primer método consiste en ubicarse en un lugar tranquilo, o más precisamente, en algún sitio donde pueda concentrarse, aunque un ocultista avanzado puede encontrar paz en medio del ruido. Luego, dirige sus ondas del pensamiento hacia la otra persona, creando en la imaginación una imagen mental de una fuerza que emana desde usted hacia el otro, como pequeñas chispas de electricidad o un fluido sutil. Esta imagen mental confiere una fuerza concentrada a la corriente, haciéndola poderosa y enviándola directamente al punto deseado. El segundo de estos dos métodos es el utilizado por los ocultistas más avanzados, que han superado el uso de los métodos descritos hasta ahora. Estas personas simplemente se paran o se sientan en silencio y concentran sus mentes hasta que alcanzan el estado de calma mental, conocido por muchos como el silencio. Entonces, crean una fuerte imagen mental de la persona tratada, rodeada de las condiciones deseadas creadas o haciendo las cosas deseadas por hacer. Esta es una de las formas más elevadas de influencia mental y realmente se aproxima a una fase superior de influencia que la del plano mental, tal como se conoce generalmente. Una imagen de una persona
que se mantiene en la mente de esta manera. La persona que se ve en perfectas condiciones, saludable, feliz y exitosa, tiende a materializar las mismas condiciones en la persona de la vida real. Esta forma de tratamiento, sin embargo, solo es posible para aquellos de gran concentración, aquellos que han dominado el acto de la imagen mental y que también poseen la voluntad creativa en un grado marcado. Sin embargo, casi todos los estudiantes que practican de esta manera pueden obtener cierto grado de éxito. Antes de practicar cualquiera de estos experimentos, lea lo que hemos dicho en el capítulo sobre magia negra y blanca, y guárdese de emplear el poder para propósitos malvados, porque el destino del mago negro es muy triste. Capítulo 9. Influencia en masa. En nuestro último capítulo, hemos considerado la manifestación de la influencia mental a distancia, en lo que se refiere a la influencia de una o más personas por otra. Hay otra fase del tema que no debe pasarse por alto, y es la influencia de un gran número de personas, por algún proyector activo y fuerte, de la influencia mental. Esta forma de manifestación del poder se conoce como influencia mental en masa. En masa, por supuesto, significa en un cuerpo, o en una multitud, e influencia mental en masa significa el uso de la influencia en la fase de ejercer un fuerte poder de atracción o dirección a la mente de la multitud, o más bien, el público, o un gran número de personas. Esta forma de utilización del poder es la que ejercen consciente o inconscientemente los grandes jefes de Estado, de la política, de los negocios, de las finanzas o de la vida militar. Usted recordará de inmediato una serie de los llamados grandes hombres de la historia, desde la antigüedad hasta nuestros días, que parecían ejercer un efecto maravilloso, casi milagroso, sobre las mentes de la gente, permitiendo que los hombres vean las cosas a través de los ojos del hombre fuerte, y haciendo de todos los instrumentos para llevar a cabo los ideales, la voluntad o los deseos de estos grandes maestros de la influencia mental. Y en menor escala están la mayoría de las personas de éxito, que dependen del apoyo público. De hecho, esta influencia, en algún grado, es utilizada por casi todos los que tienen éxito, en cualquier forma de negocio o profesión, en la que el éxito requiere la atracción de otras personas, hacia la ocupación de la persona en cuestión. Esto puede parecer un pensamiento extraño para muchos, pero los ocultistas lo conocen como la verdad, a pesar de todo. La forma más común de influencia en masa es la manifestación en menor grado, a lo largo de líneas inconscientes, manifestada por una mayoría de personas en razón de su deseo, por el éxito de ciertas cosas. Por deseo, no entendemos el mero estado mental de querer o desear, sino más bien ese ansioso anhelo, ansia o exigente estado mental que evidencia el hambre por alcanzar la cosa deseada. Verás que los hombres y mujeres que consiguen cosas son generalmente aquellos que poseen un fuerte y ardiente deseo por las cosas en cuestión, lo que les impulsa a ser más o menos agresivos en la búsqueda de la satisfacción del deseo que les posee. Estas personas están constantemente enviando fuertes ondas de vibraciones de pensamiento que tienen una influencia atrayente sobre todos aquellos con los que entran en contacto. Tienden a atraer a estas personas hacia el centro de atracción, que es, por supuesto, la mente de la persona que envía tales pensamientos. Y de la misma manera, una persona que tenga un fuerte temor a una cosa enviará ondas de atracción similares que suelen atraer hacia ella a las personas calculadas para llevar a cabo la materialización de la cosa temida. Esto puede sonar paradójico, pero el secreto reside en el hecho de que, tanto en el caso del deseo como en el del miedo, la mente forma la imagen mental que tiende a materializarse. El miedo, después de todo, es una forma de expectativa que, por desgracia, también tiende a menudo a materializarse. Lo que he temido me ha sobrevenido, dice Job, y en ese dicho ha expuesto la experiencia de la raza. La manera de combatir las cosas que se temen es crear un deseo ardiente de la cosa opuesta. Otras personas que han estudiado los principios de la influencia mental o que se han topado con ciertos hechos relativos a la misma, mejoran esta forma elemental de influir en masa que acabamos de mencionar. Envían las ondas del pensamiento consciente y deliberadamente, erigiendo la imagen mental y aferrándose fuertemente a ella. De modo que con el tiempo,
sus barridos de corrientes mentales llegan cada vez más lejos y traen un mayor número de personas bajo la influencia y en el campo de atracción. Ellos tratan al público en masa, manteniendo la fuerte imagen mental de lo que desean, y luego enviando fuertes corrientes mentales de deseo en todas direcciones, deseando que los que entren en su radio sean atraídos hacia las ideas expresadas, en la imagen mental proyectada en todas direcciones. El hecho de que los hombres que han desarrollado la concentración, la voluntad fuerte y la fijeza de propósito se dediquen constantemente a algún objeto o tema especial, tiene el efecto de enviar desde la mente de esa persona grandes círculos que se ensanchan constantemente, así como de enviar ondas de pensamiento que barren siempre hacia afuera, como las olas de un estanque causadas por la caída de una piedra. Estas ondas alcanzan y afectan a un gran número de personas y harán que al menos se interesen por el objeto o tema pensado y que la indiferencia haya sido superada. Otros llamamientos a las mentes de estas personas tendrán muchas más probabilidades de llegar a ellas que de otro modo, porque el interés es el primer paso hacia la atención, y la atención es otro paso hacia la acción. Por supuesto, hay mucha gente enviando círculos de ondas del pensamiento, y estas corrientes entran en contacto entre sí y tienden a neutralizarse mutuamente. Pero en algunas ocasiones, un hombre particularmente fuerte enviará ondas que persistirán, incluso después de encontrarse con otras corrientes, y llegarán a las mentes del público a pesar de la oposición. Estas corrientes mentales tienen la personalidad del emisor y reflejan el carácter de su voluntad, ya sea fuerte o débil. La influencia mental, enviada por un hombre de negocios fuerte en una ciudad, pronto se hará sentir de una manera sutil, y la tienda se convierte en un centro de influencia atractiva, aunque el público no entiende el porqué. De la misma manera, algunos abogados se ganan el favor del público, aunque no posean mayor habilidad que sus otros hermanos juristas. Y los predicadores populares hacen sentir su influencia en una comunidad de manera similar, aunque a menudo no son conscientes de la fuerza que están utilizando. Su único conocimiento es que tienen un sentimiento de fuerza interior y una influencia atractiva sobre la gente. Y al mismo tiempo, también poseen un ardiente deseo de atraer a la gente en su camino y una fuerte voluntad para respaldarlo. Estas son precisamente las cualidades mentales que crean y manifiestan el tipo más fuerte de influencia mental. Y además, estas personas casi invariablemente saben exactamente lo que quieren, no hay un mero deseo vago en ellos, hacen una imagen mental clara de las cosas que desean lograr, y luego hacen todo lo posible para materializar la imagen. Todo lo que hacen para lograr sus fines da un impulso adicional a su círculo de poder e influencia que se amplía y refuerza constantemente. Algunos maestros de este arte de influir en el público se imaginan a sí mismos, enviando grandes volúmenes de ondas del pensamiento durante un tiempo, y después imparten mentalmente un movimiento rotatorio a las ondas, hasta que al final forman un remolino mental que gira y siempre succiona hacia el centro. Un esfuerzo de este tipo actúa en el plano mental, como un remolino físico actúa en el plano físico, es decir, atrae hacia sí todo lo que entra en contacto con su fuerza. Esta es una de las formas más poderosas de influencia en masa, y es utilizada con gran efecto por muchos de los hombres fuertes de esta era, quienes se han familiarizado plenamente con los secretos de los antiguos ocultistas. El ocultismo antiguo y las finanzas modernas parecen muy distantes, pero en realidad están trabajando juntos, con el objetivo de promover los intereses de algunas de estas mentes poderosas del día, y el público está pagando la cuenta. De lo que se ha dicho, se deduce fácilmente que un individuo que ha cultivado la facultad de concentración y ha adquirido el arte de crear imágenes mentales nítidas, claras y fuertes, y que cuando se dedica a una empresa, carga su mente con la idea del éxito, está destinado a convertirse en un centro de atracción. Si el individuo mantiene constantemente esa imagen mental, incluso si está en un segundo plano, mientras se ocupa de los detalles y planificación de sus asuntos, si le otorga un lugar prominente en su galería mental y le echa un vistazo frecuentemente, utilizando su voluntad para crear nuevas escenas de éxito real, entonces creará un centro de pensamiento irradiante para sí mismo.
Este centro de pensamiento será percibido, sin duda, por aquellos que se encuentren dentro de su campo de influencia. Un hombre así ve, con frecuencia, que la gente se acerca a él y a sus empresas, y se alinea con sus planes. Mentalmente ve dinero fluyendo hacia él, y todos sus planes funcionando correctamente. En resumen, imagina mentalmente cada paso de sus planes, un poco antes del momento de su ejecución, y se concentra en ellos con fuerza y seriedad. Es asombroso ver cómo los acontecimientos, las personas, las circunstancias y las cosas parecen moverse en su lugar en la vida real, como si estuvieran impulsados por algún poder milagroso que sirviera para materializar las condiciones imaginadas en la mente del hombre. Pero aquí se entiende que tiene que haber un esfuerzo mental activo detrás de la imagen. Los que sueñan despiertos no materializan el pensamiento, solo disipan energía. El hombre que convierte el pensamiento en actividad y ser material, arroja energía en la tarea y pone su fuerza de voluntad a través de la imagen en la diapositiva. Sin los rayos de la voluntad, no habrá imagen proyectada, por muy bellamente que la imaginación la haya dibujado. Los pensamientos representados en imágenes mentales y luego vitalizados por la fuerza del deseo y de la voluntad tienden a objetivarse en seres materiales. Capítulo 10. La necesidad del conocimiento. Aunque los verdaderos principios científicos que subyacen en el tema de la influencia mental han sido reconocidos y enseñados al público en general muy recientemente, el conocimiento dista mucho de ser nuevo. Los ocultistas de las antiguas civilizaciones, sin duda, comprendieron los principios subyacentes y los utilizaron en la práctica, ganando así un ascendiente sobre las masas. Más aún, las masas mismas tenían un conocimiento más o menos amplio de los principios de funcionamiento del tema, pues encontramos entre todos los pueblos, en todos los tiempos, registros del uso de este poder. Bajo un nombre u otro, bajo una forma u otra, la influencia mental ha sido operada y utilizada desde los tiempos más remotos. Y hoy en día, incluso en las partes más remotas del globo y entre las razas más salvajes y bárbaras, encontramos ejemplos del empleo de esta fuerza. Las formas de manifestación de la influencia mental son muchas y variadas. En algunos casos, se manifiesta bajo la forma de un poder fascinante y atrayente, ejercido por algunas personas, que hace que dichas personas atraigan a otras hacia ellas. Las personas son seducidas o encantadas por otras que poseen este poder, y sus afectos son cautivados por esta fuerza misteriosa. Se habla de algunas personas como fascinantes, poseedoras de poderes encantadores, con maneras ganadoras, con gran magnetismo personal, etc. Unos ejercen otra forma de poder, al conducir y obligar a otros a cumplir sus órdenes, y se habla de ellos como poseedores de una voluntad irresistible, capaces de hacer su voluntad sobre los que les rodean, poseedores de poderes dominantes, etc. También nos encontramos cara a cara con los maravillosos efectos de la ciencia mental, bajo una forma u otra, bajo este nombre o aquel término, con las muchas formas de tratamientos, seguidos por las diferentes escuelas y cultos. Luego leemos en las páginas de la historia sobre los misteriosos poderes registrados bajo el nombre de brujería, maleficios, vudú y magia negra. Y volviendo las páginas de la historia a la antigüedad, Grecia, Persia y Egipto, por no hablar de la India, antigua y moderna, donde encontramos innumerables casos de empleo y conocimiento de la influencia mental en algunas de sus formas. Y aunque muchos tratarán de negar el hecho, los investigadores científicos y los estudiantes se dan cuenta de que no hay más que un principio real subyacente, debajo y detrás de todas las diversas formas de manifestación. Tanto los buenos como los malos resultados surgen del empleo de la misma fuerza, por extraño que pueda parecer a primera vista. El secreto reside en el hecho de que esta influencia mental es una gran fuerza natural, como lo es la electricidad o cualquier otra fuerza natural, y puede ser, y de hecho es, utilizada tanto para fines buenos como malos. La electricidad que hace funcionar las máquinas, ilumina nuestras casas y realiza innumerables otras tareas benéficas, al servicio del hombre, también se utiliza para electrocutar a los criminales. Así como la persona desafortunada que toca un cable vivo puede ser golpeada con la muerte instantánea. El sol,
que calienta nuestra tierra y hace posible la vida, también mata a innumerables personas que están expuestas a sus rayos en el desierto o incluso en nuestras grandes ciudades. El fuego, ese gran amigo del hombre, que ha sido uno de los factores más potentes en la evolución de la raza desde la barbarie a la civilización, es también un poderoso enemigo que destruye tanto propiedades como vidas. Así como el agua, ese elemento tan necesario que hace posible la vida y que es necesaria para cultivar nuestro grano y para realizar innumerables otros buenos servicios para nosotros, también actúa a veces como un enemigo, ahogando a la gente y barriendo sus hogares. La gravitación, que mantiene todas las cosas en su lugar, desde los soles y las estrellas hasta el átomo más pequeño de materia, también hace que las personas caigan a la muerte desde lugares altos, o hace caer sobre sus cabezas objetos que están por encima de ellas. En resumen, toda fuerza o poder natural es capaz de producir efectos benéficos o nefastos para el hombre, según las circunstancias del caso. Reconocemos estas cosas y las aceptamos como una ley de la naturaleza, y sin embargo, algunos negarían la identidad del poder de la influencia mental, tal como se manifiesta en sus usos buenos y malos. Habrá personas que atribuyan a Dios todas las buenas cualidades de la influencia mental, pero luego atribuyan al diablo todos sus malos usos. Estas personas tienen mentes primitivas. Sus contrapartes se ven en aquellos que atribuyen a Dios la lluvia o el sol útiles y que atribuyen al diablo las mismas cosas cuando ocurre una inundación o una sequía. Semejante razonamiento solo es digno de una mente salvaje. Las fuerzas son fuerzas naturales y obran según sus propias leyes, inminentes en sus cualidades constitutivas y en su naturaleza, que están en ese sentido por encima del bien y del mal. Cuando obran en interés y comodidad del hombre, el hombre las llama buenas, pero cuando le causan daño e incomodidad, entonces el hombre las llama malas, aunque la fuerza permanece inmutable, no siendo ni buena ni mala. Y así es con el poder de la influencia mental, está por encima del bien y del mal, es una gran fuerza natural, capaz de ser utilizada tanto para el bien como para el mal de la humanidad. Pero, recuerda esto, hay una diferencia. Mientras que la fuerza en sí misma no es ni buena ni mala, el individuo que la emplea puede ser, y de hecho es, bueno o malo, según su uso. Del mismo modo que un hombre comete un acto bueno o malo al utilizar su arma, con intención de matar a una bestia salvaje que ataca a otro hombre, o bien la dirige contra su hermano o vecino, según sea el caso. Así un hombre es bueno o malo, según el uso que haga de la influencia mental. El mérito o demérito reside en la intención y el propósito del usuario, no en la fuerza o el poder empleado por él. Ahí radica la diferencia. Por todas partes podemos ver la manifestación de la posesión de la influencia mental. Vemos hombres que son capaces de influir en los que les rodean, de alguna manera misteriosa y maravillosa, ya sea por sus poderes de persuasión o por su fuerza de voluntad dominante. Algunos saltan a la prominencia y al poder repentinamente, de una manera inexplicable, para aquellos que ignoran el secreto de la influencia mental. Como hemos dicho en un capítulo anterior, ciertas personas parecen tener algo en ellas que las hace atractivas o exitosas en sus relaciones con otras personas. El magnetismo personal de los líderes se manifiesta fuertemente, y algunos tienen este poder hasta tal punto que las masas los siguen, como si fuesen un gran rebaño de ovejas tras el campanero, con la campana tintineante alrededor de su cuello. Todos hemos estado en contacto con el agente o vendedor que de alguna manera se las arreglaba para vendernos aquellas cosas que no queríamos y para las que no teníamos ninguna utilidad. Pero después de que se había ido, nos preguntábamos cómo había sucedido todo. Si hubiéramos comprendido las leyes de la influencia mental, esto no habría ocurrido. Todos nos hemos sentido, en algún momento de nuestra vida, en presencia de individuos que casi nos obligaban a hacer lo que en el fondo sabíamos que no debíamos hacer. El conocimiento de las leyes de la influencia mental nos habría permitido superar la tentación. Y no solo en el caso de las entrevistas personales nos hemos visto afectados. Hay un uso mucho más sutil y peligroso del poder, es decir, en la forma de influencia a distancia o tratamiento ausente, como se le había llamado.
y el aumento del interés y el conocimiento de los asuntos ocultos durante los últimos 20 años ha dado lugar a un conocimiento ampliamente difundido de esta gran fuerza, y su consiguiente empleo, digna e indignamente, por muchas personas que de este modo son capaces de ganar una influencia sobre sus vecinos y semejantes que no están familiarizados con las leyes de la fuerza. Sorprendería a mucha gente si supiera que algunos de los multimillonarios del país y algunos de sus más grandes políticos y dirigentes son estudiantes secretos de ocultismo y utilizan sus fuerzas sobre las masas populares. No solo esto, sino que hay escuelas de ocultismo que enseñan a sus alumnos la teoría, la práctica y el arte de la influencia mental, bajo un nombre u otro, bajo este disfraz o aquel. El resultado es que hay un mayor número de personas equipadas para el uso de esta fuerza. Personas que fueron instruidas en la práctica de emplearla y que cada año se practica más de lo que se imagina. Hay escuelas de vendedores que dan instrucción disfrazada en el arte de la influencia mental. Muchas de las grandes empresas que emplean agentes de ventas tienen instructores privados para sus hombres que les enseñan los principios de la influencia mental, disfrazada bajo el nombre de psicología de los negocios u otro nombre similar. Y además de estos, hay un número de personas que han estudiado a los pies de algunos de los grandes cultos metafísicos, semi-religiosos del día, que han recibido instrucción en la influencia mental, disfrazada bajo el nombre de algún credo, o algunas enseñanzas religiosas. Personas que se han apartado de los principios morales, inculcados por sus maestros, y que están utilizando sus conocimientos en forma de tratamientos de otras personas. Todo con el fin de influir en ellos para acceder a sus deseos, o para actuar con el fin de obtener beneficios financieros de la persona a la que da el tratamiento. Hoy en día, el aire está lleno de esta magia negra, y sin duda es hora de que las masas en general sean instruidas sobre este tema. Ese es el propósito de este pequeño libro, publicado y vendido a un precio popular, con el fin de ponerlo al alcance de los bolsillos del pueblo llano. Esa gente que ha sido explotada e influenciada por aquellos que han adquirido un conocimiento de los principios de la influencia mental y que la están utilizando indignamente sobre sus semejantes. Existe una autoprotección posible para todos, y este pequeño libro se propone enseñaros a utilizarla. Capítulo 11. Magia blanca y magia negra. El empleo de la palabra magia en relación con la influencia mental es bastante antiguo. Los ocultistas hacen una clara distinción entre el uso de la influencia mental de una manera conducente al bienestar de los demás y su uso de una manera egoísta y vil, calculado para hacer daño a los demás. Ambas formas son comunes y se mencionan con frecuencia en todos los escritos ocultistas. La magia blanca tiene muchas formas, tanto en sus antiguas manifestaciones como en estos últimos días de renacimiento del conocimiento oculto. El uso de la influencia mental de esta manera generalmente toma la forma de tratamientos amables de personas por otros que tienen su bienestar en el corazón. En esta clase particular caen los diversos tratamientos de los varios cultos y escuelas, de lo que se conoce como ciencia mental o nombres similares. Estas personas practican tratamientos, tanto presentes como ausentes, con el propósito de curar dolencias físicas y lograr una condición física normal de salud y fortaleza. Tratamientos similares son dados por algunos para traer una condición de éxito a otros, impartiendo a las mentes de tales personas las vibraciones de coraje, confianza, energía, etc., que ciertamente hacen para el éxito a lo largo de las líneas de ocupación material, etc. De la misma manera, uno puede tratar condiciones adversas que rodean a otros, trayendo la fuerza de la mente y la voluntad para influir en estas condiciones con la idea de cambiar las vibraciones prevalecientes, trayendo la armonía de la inarmonía y el éxito del fracaso. La mayoría de las personas, no informados a lo largo de estas líneas, están rodeados por una atmósfera mental derivada de los estados mentales predominantes, pensamientos, sentimientos, etc. Y también derivados de las corrientes de pensamiento, que han atraído a ellos por la ley de atracción mental. Estas atmósferas mentales, una vez firmemente establecidas alrededor de una persona, le hacen muy difícil romper con sus vibraciones,
lucha y lucha, pero las vibraciones predominantes están golpeando hacia abajo sobre él todo el tiempo, y debe producir un fuerte efecto, incluso sobre las personas de fuerte voluntad. Se han familiarizado plenamente con las leyes de la influencia mental y han adquirido el poder de concentración. El hábito de toda una vida tal vez tiene que ser superado y además las constantes vibraciones sugestivas de la atmósfera mental están constantemente ejerciendo una presión sobre la persona, por lo que realmente tiene una poderosa tarea ante sí, con el fin de deshacerse de las viejas condiciones, sin ayuda y solo. Y así, aunque el esfuerzo individual es preferible, llega un momento en la vida de muchas personas en que una mano amiga, o más bien una mente amiga, es de gran servicio y ayuda. La persona que acude en ayuda mental de otra que necesita sus servicios está realizando un acto muy digno y adecuado. Oímos hablar mucho de interferir en la mente de otras personas, en esos tratamientos amables y dignos, pero en muchos casos se hace muy poca interferencia real. El trabajo del ayudante es realmente de la naturaleza de neutralizar y disipar lo desfavorable. La influencia mental rodea a la otra persona, dándole así la oportunidad de elaborar su propia salvación mental. Es cierto que cada uno debe hacer su propio trabajo, pero la ayuda de la clase arriba indicada es seguramente la más digna y apropiada. En estos tratamientos de magia blanca, la persona que da los tratamientos, con las formas de la imagen mental de la condición deseada en su mente, y luego envía su pensamiento corriente a la otra persona, tratando de reproducir la imagen mental en la mente o el pensamiento de la otra persona. La mejor manera de hacer esto, por supuesto, es afirmar mentalmente que la condición deseada es una realidad existente. Uno puede ser de gran ayuda para los demás de esta manera, y no hay ninguna buena razón por la que no se debe hacer. Y ahora el reverso del escudo, desearíamos que fuera posible, evitar siquiera una mención de esta odiosa forma y manifestación de la influencia mental, pero sentimos que la ignorancia no es protección, y que es inútil y tonto seguir la política del avestruz que mete la cabeza en la arena cuando es perseguido, para que al no ver al cazador, éste no lo vea a él. Creemos que es mejor mirar las cosas a la cara, sobre todo cuando se trata de prevenido vale por dos. Es un hecho conocido por todos los estudiantes de ocultismo que la magia negra ha sido frecuentemente empleada en todos los tiempos para promover los objetivos egoístas y viles de algunas personas. También es conocido por los pensadores avanzados de hoy que incluso en esta época ilustrada hay muchos que no tienen escrúpulos en rebajarse al uso de esta práctica odiosa con el fin de servir a sus propios fines, a pesar del castigo que los ocultistas saben que espera a tales personas. Los anales de la historia están llenos de registros de diversas formas de brujería, conjuros y formas similares de magia negra. Todas las tan mentadas formas de hechizar a la gente son en realidad formas de magia negra, exacerbadas por el miedo y la superstición de los afectados. No hay más que leer la historia de la brujería para darse cuenta de que, sin lugar a dudas, había alguna fuerza detrás de toda la superstición y la ignorancia atroces que demostraban las gentes de aquellos tiempos. Lo que ellos atribuían a la influencia de personas que estaban aliadas con el diablo surgía realmente del uso de la magia negra, o de un uso indigno de la influencia mental, siendo ambas cosas una sola. Un examen de los métodos utilizados por estas brujas, como se muestra en sus confesiones, nos da una clave del misterio. Estas brujas fijaban sus mentes en otras personas, o en sus animales, y manteniendo allí una imagen mental concentrada, enviaban ondas de pensamiento que afectaban al bienestar de esas personas, que estaban siendo tratadas adversamente, lo cual las influenciaba y perturbaba, y a menudo les producía enfermedades. Por supuesto, el efecto de estos tratamientos se veía intensificado en gran medida por el miedo ignorante y la superstición de las masas de la época. Ya que el miedo es siempre un factor debilitante en la influencia mental, y las supersticiones y la credulidad de la gente hacían que sus mentes vibraran de tal manera que se volvían extremadamente pasivas a las influencias adversas dirigidas contra ellos. Es bien sabido que los vudúes de África y cultos similares entre otras razas salvajes practican la magia negra entre sus gentes, con un gran efecto.
Entre los nativos de Hawái hay ciertos hombres conocidos como kahunas, que rezan para que la gente se enferme o se cure según se les pague. Estos ejemplos podrían multiplicarse si tuviéramos el espacio y la inclinación para continuar con el tema. Y en nuestras propias tierras civilizadas hay muchas personas que han aprendido los principios de la influencia mental y que los están utilizando para propósitos indignos, tratando de dañar a otros y frustrar sus empresas, o bien tratando de llevarlos a su propio, del tratador, punto de vista e inclinaciones. El renacimiento moderno del conocimiento oculto ha operado a lo largo de dos líneas. Por un lado, vemos y oímos hablar del poderoso poder para el bien, que la influencia mental está ejerciendo entre la gente de hoy, levantando a los enfermos, fortaleciendo a los débiles, infundiendo valor a los abatidos y convirtiendo los fracasos en éxitos. Pero por otra parte, el odioso egoísmo y la codicia de personas sin principios, al aprovecharse de esta poderosa fuerza de la naturaleza y prostituirla para sus propios fines odiosos, sin prestar atención a los dictados de la conciencia, ni a las enseñanzas de la religión o la moral. Estas personas están sembrando un viento nefasto que les hará cosechar un espantoso torbellino en el plano mental. Están atrayendo hacia sí mismos el dolor y la miseria en el futuro. Llegados a este punto, deseamos lanzar una solemne advertencia a aquellos que han estado o están tentados de emplear esta poderosa fuerza para aplicarla en fines indignos. Las leyes del plano mental son tales que lo que uno siembra, eso cosechará. La poderosa ley de atracción actúa con la exactitud de una máquina, y aquellos que tratan de enredar a otros en una red de influencia mental, tarde o temprano son atrapados por su propia trampa. El mago negro lo envuelve en pedazos, es absorbido por el remolino de su propia creación y es arrastrado a las profundidades más bajas. Estas no son observaciones ociosas, sino una declaración de ciertas leyes de la naturaleza en operación en el plano mental, que todos deben conocer y prestar atención. Y para aquellos que puedan sentirse horrorizados por esta mención de la existencia y las posibilidades de la magia negra, les diremos que hay una cosa que recordar, y es que el bien siempre vence al mal en el plano mental. Un buen pensamiento siempre tiene el poder de neutralizar el mal, y una persona cuya mente está llena de amor y fe puede combatir a una multitud cuyas mentes están llenas de odio y maldad. La tendencia de toda la naturaleza es hacia arriba y hacia el bien, y el que quiere hacerla retroceder hacia el mal se opone a la ley de la evolución espiritual, y tarde o temprano cae víctima de su locura. Y entonces, recuerda esto, las ondas del pensamiento encuentran entrada solo en aquellas mentes que están acostumbradas a pensar pensamientos similares. Aquel que piensa odio puede ser afectado por pensamientos de odio, mientras que aquel, cuya mente está llena de fe y amor, está rodeado por una armadura resistente que repele las ondas invasoras y hace que sean desviadas o bien conducidas de vuelta a sus remitentes. Los malos pensamientos, como las gallinas, regresan a casa. Los pensamientos asemejan a los bumeranes, en su tendencia a regresar a su remitente. Para el veneno de la magia negra, la naturaleza da el antídoto del pensamiento correcto. Capítulo 12. La autoprotección. El lector de los capítulos precedentes verá el poder de la influencia mental en sus diversas fases de manifestación y reconocerá la posibilidad de que la fuerza sea utilizada para influir sobre sí mismo. La pregunta que naturalmente surgirá en la mente de todo estudiante e investigador de este importante tema, y que a todos se les presenta alguna vez, es: ¿cómo puedo protegerme del uso de este poder contra mí mismo? ¿Cómo puedo hacerme inmune a estas influencias que pueden ser dirigidas contra mí? Es cierto que nosotros, y otros escritores sobre el tema, le hemos mostrado que uno es mucho menos susceptible a la influencia si se mantiene una atmósfera mental de alta vibración. Esto es mantenerse rodeado de una atmósfera de pensamiento, lleno de vibraciones de la más alta clase de pensamientos, y libre de sentimientos y deseos de un carácter bajo, egoísta, que tiende a atraer pensamientos similares. De esta manera, uno crea un estado de limpieza higiénica mental que lo hace inmune a los pensamientos contagiosos del plano egoísta del deseo, etc. Esto debe ser recordado y aprovechado por todos, pues así como la limpieza física,
no da albergue a los gérmenes de la enfermedad. Así la limpieza mental se niega a admitir los microbios mentales. Pero existe un método mucho más eficaz que el plan antes mencionado, y este método es realmente el empleado por los adeptos del ocultismo, y el método y la práctica enseñados a los iniciados de las hermandades y logias ocultistas de todo el mundo. Considerémoslo aquí. En primer lugar, sin entrar en una exposición de los detalles de las altas enseñanzas ocultistas, deseamos informarles que el principio básico de toda tal enseñanza e instrucción es el hecho de que dentro de cada uno de nosotros, en el centro mismo del ser de cada individuo, en el corazón mismo de corazones del ego inmortal, está lo que los ocultistas conocen como la llama del espíritu. Esto es lo que reconoces en la conciencia como la conciencia yo soy. Esa conciencia del ser, que está muy por encima de la conciencia de la personalidad o de las cosas de la personalidad. Es esa conciencia la que informa a cada individuo inequívocamente que él es en realidad un ser individual. Esta conciencia llega al individuo en razón de su contacto con la gran vida del universo. Es el punto de contacto entre la parte y el todo. Y en esta parte de la conciencia del hombre, unida al sentido del ser y del yo, reside una chispa de la llama divina de vida y de poder, que es lo que se ha llamado la voluntad del hombre. Ahora bien, no nos equivoquemos y confundamos esto con la llamada voluntad de la personalidad, que no es más que un deseo, o bien una cierta firmeza, que a menudo es poco más que terquedad. Esta voluntad interior es el poder real, y una vez reconocido, puede ser utilizado como una fuente de fuerza interminable e infalible. Los adeptos ocultos han desarrollado la conciencia de este poder interior, y lo utilizan libremente. Este es el resultado de años de práctica, y de vivir y pensar correctamente. Pero aún así, cada persona puede recurrir a esta fuente de fuerza interior para ayudarse en la vida, y repeler las vibraciones del pensamiento del plano inferior. Esta conciencia puede desarrollarse mediante la comprensión de su existencia y la práctica de traer la idea a la conciencia cotidiana, mediante el pensamiento, la meditación y la práctica. El mero hecho de haber llamado su atención sobre su existencia ha despertado dentro de la mente de usted, que está leyendo estas líneas, una nueva fuerza y sensación de poder. Piensa un momento y comprueba si no sientes una creciente sensación de fuerza dentro de ti, de la que no te habías percatado tan plenamente hasta este momento. Un reconocimiento continuo en su conciencia diaria de este algo interior desarrollará su habilidad para manifestarlo. Especialmente en momentos de necesidad, acudirá en tu ayuda, y tendrás la sensación de que una parte de ti mismo te grita con palabras de aliento: «Estoy aquí, no temas». Es muy difícil darte este método en obras escritas o impresas, pero si entras plenamente en el reconocimiento de este poder interno, te encontrarás desarrollando un nuevo poder de resistencia a las influencias externas, que te asombrará, sin duda. Si entra en contacto con personas que tratan de influir en usted, en cualquiera de las formas mencionadas en los capítulos anteriores de este libro, o de otras maneras, usted se encontrará capaz de desafiar sus ataques mentales, simplemente recordando la fuerza inminente en su yo, ayudado por la declaración, hecha en silencio a sí mismo. Soy un espíritu inmortal, usando la voluntad dentro de mi ego. Con esta actitud, puedes hacer el más leve esfuerzo mental, en la dirección de arrojar de tu mente vibraciones que dispersarán las influencias adversas en todas direcciones, y que si se persiste en ellas, harán que la otra persona se confunda y ansíe dejarte en paz. Con esta conciencia retenida en la mente, su orden mental al otro: déjame en paz, yo desecho tu influencia por el poder de mi espíritu, actuará tan fuertemente que usted será capaz de ver realmente el efecto de inmediato. Si la otra persona es terca y está decidida a influenciarte con palabras de sugestión, persuasión, amenazas o métodos similares, mírala fijamente a los ojos y dile mentalmente: te desafío. Mi poder interior desecha tu influencia. Pruebe esto la próxima vez que alguien intente influir en usted, ya sea verbalmente o mediante ondas del pensamiento, y verá lo fuerte y positivo que se sentirá, y cómo fracasarán los esfuerzos de la otra persona. Esto suena simple, pero el pequeño secreto vale miles de dólares para cada individuo que lo ponga en práctica. Sobre todo,
aleje de su mente todo temor a otras personas. El sentimiento de miedo te impide manifestar el poder que hay en ti en toda su extensión. Desecha el miedo como algo indigno e hiriente. No solo el caso de la influencia personal, en la presencia real de la otra persona, puede ser derrotado de esta manera, sino que el mismo método actuará igualmente bien. En el asunto de repeler la influencia mental de otros, dirigida contra usted, en forma de tratamientos ausentes, etc. Si te sientes inclinado a hacer algo, que en tu corazón sientes que no es lo mejor para tus intereses, juzgados desde un punto de vista verdadero, puedes saber que, consciente o inconscientemente, alguien está tratando de influir en ti de esta manera. Entonces sonríete a ti mismo y haz las declaraciones mencionadas anteriormente, o alguna similar, y sosteniendo el poder del espíritu dentro de tu yo, firmemente en tu mente, envía una orden mental así como lo harías, en el caso de la presencia real de la persona misma. También puede negar la existencia del poder de influencia, afirmando mentalmente: niego tu poder de influenciarme, no tienes tal poder sobre mí, estoy descansando en mi conocimiento, del espíritu y su voluntad dentro de mí. Niego tu poder fuera de la existencia. Esta forma de negación puede emplearse tanto en el caso de influencia ausente como en el de influencia personal. La regla es la misma en todos los casos. Al rechazar estas influencias ausentes, experimentará de inmediato una sensación de alivio y fuerza, y podrá sonreír ante los esfuerzos derrotados de la otra persona, 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 de la otra persona.